En un pintoresco vecindario suburbano, la familia Parker era conocida por su vínculo estrecho y sus reuniones alegres. A menudo pasaban las noches compartiendo historias, risas y deliciosas comidas caseras. Esta noche en particular no fue diferente. El ambiente estuvo lleno de calidez y camaradería mientras disfrutaban de su cena juntos. Cuando la noche de conversación alegre y alegría llegó a su fin, el timbre sonó inesperadamente. Laurie, la entusiasta niña de 12 años, saltó de su asiento y golpeó a su padre y a su hermano en la puerta. Rápidamente regresó al comedor, con la expresión marcada por la confusión. «Un oficial de policía está aquí, papá. Él quiere hablar contigo», anunció ella. Frank sintió una oleada de ansiedad, pero logró mantener la compostura por el bien de sus hijos. Se acercó a la puerta y fue recibido por un policía estatal de Georgia. «¿Eres Frank Parker?», preguntó el oficial. «Sí, ese soy yo», respondió Frank. «¿Y eres la esposa de Meredith Parker?». Con un gesto de Frank, el soldado miró a los niños y «¿Podríamos hablar en privado, señor Parker?». Frank sintió que se le apretaba la garganta y se aclaró antes de hablar. «Bobby, Laurie, vayan a sus habitaciones. Necesito hablar con el oficial a solas». Los niños comenzaron a protestar, pero cuando su padre rompió a llorar, obedecieron rápidamente. No estaban acostumbrados a escuchar ese tono. Una vez que se fueron, el oficial se volvió hacia Frank. «Señor Parker, tengo malas noticias. El avión de su esposa desapareció y se presume que fue derribado. Desapareció del radar esta noche a medio camino entre el Aeropuerto Internacional de Miami y Nassau. Un barco de la Guardia Costera está buscando sobrevivientes». La situación era clara. Meredith, vicepresidenta de ventas regionales de una gran empresa multinacional, viajaba con el director financiero de la región a la sede caribeña de la empresa. Un piloto experimentado, el vuelo de 180 millas de Meredith a Nassau debería haber sido rutinario. Frank no se había preocupado cuando ella llamó para informarle de sus planes. Ahora estaba angustiado, enfrentando su peor pesadilla. El avión de su esposa se había estrellado en aguas caribeñas infestadas de tiburones. El oficial dio algunos detalles más, ninguno de los cuales tranquilizó a Frank y prometió que la Guardia Costera llamaría por la mañana o antes con alguna noticia. Tan pronto como el oficial se fue, Bobby y Lori corrieron hacia Frankenhouse, con los rostros llenos de preocupación, haciendo preguntas que él no podía responder. Él sabía que habían estado escuchando a escondidas. Se acurrucaron juntos, tratando de consolarse el uno al otro. Lori empezó a llorar y los ojos de Bobby se enrojecieron. Frank trató de mantener la compostura para sus hijos, pero por dentro estaba furioso. No podían concentrarse en los platos o la tarea y pasaron la noche aferrándose el uno al otro. Aunque ya había pasado la hora de acostarse, esperaron una llamada que nunca llegó. Finalmente, exhaustos y asustados, los tres se durmieron juntos en la cama de Frank por primera vez desde que los niños eran pequeños. A la mañana siguiente, mientras intentaba desayunar, llamó un representante de la Guardia Costera. Cualquier esperanza se desvaneció rápidamente cuando no informaron hallazgos. Frank llamó al director de la escuela de los niños para explicarle su ausencia, luego encontró a Bobby y Lori viendo la cobertura de CNN del avión desaparecido, sin saber si debería dejarlos mirar. El teléfono volvió a sonar, iniciando una cascada de llamadas. Los padres de Meredith y los suyos fueron los primeros, todos tratando de sonar optimistas. A pesar de su preocupación, Frank prometió actualizarlos con cualquier noticia. Siguieron llamadas de amigos y compañeros de trabajo de Meredith, cada uno con ganas de ayudar, pero sin saber cómo. Las conversaciones fueron breves e incómodas. Las llamadas más duras fueron de los medios. Sorprendido, Frank habló más de lo que quería con un reportero de la revista Constitution. Al darse cuenta del patrón, comenzó a revisar las llamadas, respondiendo solo las de sus seres queridos. Vecinos y amigos comenzaron a llegar con condolencias y comida. Inicialmente, Frank apreciaba las comidas, sin energía para cocinar. Pero pronto tuvieron más de lo que podían comer. Cada plato, una tradición sureña para mostrar preocupación, se convirtió en un doloroso recordatorio de su probable pérdida. Los siguientes días fueron horribles. Los Parkers, prácticamente prisioneros en su casa, evitaban a la gente y se aferraban a la esperanza de noticias de la Guardia Costera. Frank llamaba a diario a la oficina de Miami, pero los informes siempre eran negativos. 5 días después, un oficial de la Guardia Costera llamó con la temida noticia.
Los restos del avión de Meredith fueron encontrados sin señales de sobrevivientes. Lo siento, señor, concluyó el oficial, pero tenemos que detener los esfuerzos de búsqueda y rescate. Frank quería esconderse y llorar solo, pero no había posibilidad de eso. Enfrentó una abrumadora lista de responsabilidades, comenzando por darles la triste noticia a Bobby y Lori y consolarlos una vez que se calmaron. Tuvo que llamar a familiares y amigos, organizar un servicio conmemorativo y escribir un obituario. Al final, Frank estaba agotado. La familia soportó el servicio y comenzó el lento proceso de volver a la vida normal. Los niños regresaron a la escuela, lo que ayudó un poco, pero Frank luchó con nuevas responsabilidades. Siguiendo el consejo de un amigo, contactó a un abogado sobre asuntos legales y se sorprendió al saber que necesitaba un certificado de pasaporte. Pero su avión se estrelló en el mar. Frank protestó. Lo sé, dijo el abogado, pero sin un organismo, el tribunal debe emitir una declaración oficial. ¿Realmente tengo que esperar 7 años? No, le aseguró el abogado. Casos como este generalmente se resuelven rápidamente. Redactaré una petición y te ayudaré a enmendar otros documentos como cuentas bancarias, hipotecas y seguros. Frank, abrumado, sabía que también tenía que ponerse en contacto con la empresa de su esposa para obtener beneficios. Temía llamar a la viuda de John Collier, director financiero en el avión con Meredith. Aunque a Frank no le gustaba Callie, sentía que era su deber. Cuando llamó, Amanda Collier ya estaba esperando mientras intercambiaban condolencias. Frank se dio cuenta de que entendía su dolor. Ella preguntó, ¿cómo estás, Frank? Es difícil, Amanda. No puedo aceptar que se haya ido. Todo me recuerda a ella. Sigo pensando que la veo en multitudes. Miró al suelo, abrumado por la emoción. Amanda sabía que ninguna palabra ayudaría. ¿Y tú, Amanda? ¿Qué tal? No es fácil, pero lo estoy logrando, dijo. John y yo no tuvimos hijos, así que es diferente para mí. No nos llevábamos bien antes de esto. Si él no había muerto, nos dirigíamos al divorcio. Lamento escuchar eso, dijo Frank con simpatía. En un momento me siento aliviado de no tener que lidiar con sus asuntos, y al siguiente me siento culpable por no estar más triste. Pero una parte de mí todavía lo extraña. ¿Estarás bien financieramente?, preguntó Frank. Yo me las arreglaré. La compañía aseguró la vida de John, así que obtendré el doble del valor nominal. Pero hizo malas inversiones y perdimos mucho dinero. Frank no se sorprendió por el comportamiento de John Collier. La mención de Amanda del seguro de vida pagado por la compañía le recordó que se comunicara con el departamento de beneficios de Meredith. Después de charlar un poco más, Frank se levantó para irse. Amanda, lo siento, pero tengo que ir. Bobby y Lori saldrán de la escuela pronto, y necesito recogerlos. Por favor, manténgase en contacto. Y si necesitas algo, aunque sea para hablar, llámame. Cuando Frank llegó a casa con Bobby y Lori, se sorprendió al ver un automóvil estacionado afuera. Guiando a los niños por el garaje, sonó el timbre de la puerta. Afuera había un hombre de unos 50 años y una joven vestida de negocios. Soy el agente especial Harold Barnes, y ella es la agente especial Celia Murray. Estamos con la Oficina de Investigaciones de Georgia. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre la desaparición de su esposa. Lori se aferró a la cintura de su padre, las lágrimas empapando su camisa. ¿Qué significa eso?, Frank exigió enojado. El agente Murray intervino. Lamento haber molestado a su hija, señor Parker. Solo estamos haciendo una verificación de rutina relacionada con su solicitud del certificado de fallecimiento de Mrs. Parker. Podemos volver más tarde si lo prefieres, Frank tranquilizó a su hija. Está bien, cariño. No pasó nada malo. El agente Murray se arrodilló y le ofreció a Lori una servilleta, que ella vacilante tomó para limpiarse los ojos. Frank luego envió a Lori a su habitación para hacer su tarea. Volviéndose hacia los agentes, Frank dijo, si no toma mucho tiempo, terminemos con esto. Se trasladaron a la sala de estar y se sentaron alrededor de la mesa de café. Necesitamos información sobre su esposa, comenzó el agente Barnes. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Desde 1990. Justo después de graduarnos de la Universidad de Georgia,
Frank respondió, recordando a la hermosa morena con la que se había casado, y ella trabajó para la Corporación de Marketing Internacional hasta que desapareció. Sí. Ella era la vicepresidenta de ventas del sureste de Estados Unidos. ¿Por qué iría a las Bahamas?, preguntó el agente Murray. La región sureste incluía a Puerto Rico en el Caribe. Su sede caribeña estaba en Nassau, por lo que Mary volaba allí con frecuencia. ¿Mary?, la mujer preguntó. Mary era mi apodo para ella, dijo Frank con voz ronca. El agente Murray le dio unas palmaditas en el hombro. Está bien, señor Parker. Sé que esto es difícil. El agente Barnes cambió de tema. ¿Su esposa normalmente volaba su propio avión para viajes de negocios? Sí. Su padre era piloto y ella obtuvo su licencia joven. Ella prefería volar ella misma para mantenerse independiente de los horarios de las aerolíneas comerciales. ¿Qué hay de usted, señor Parker? ¿Qué es lo que haces? Soy un marido de casa. Frank sonrió. Era ingeniero aeroespacial hasta hace 3 años, cuando mi empresa se redujo. Mudarse a un nuevo trabajo no era una opción, pero la carrera de Mary estaba prosperando, así que decidimos que yo me encargaría de la casa y los niños. ¿Y cómo afectó este cambio a su relación?, preguntó el agente Barnes. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Frank se quebró. Intervino el agente Murray. Necesitamos ver si algún factor jugó un papel en la desaparición de su esposa. Esto es rutina. Frank se calmó. Fue un gran cambio, pero como ingeniero, evalué todos los factores. Tenía sentido para nuestra familia. Mary se centró en su carrera, y yo cuidé de Bobby y Loride. Los agentes guardaron silencio y Frank continuó. No fue fácil. A menudo estaba ocupada con clientes y reuniones, y sentí que su trabajo era lo primero. Pero eso es común en la vida corporativa y las cosas iban bien. 2 preguntas más, señor Parker, dijo el agente Barnes. ¿Notó algún cambio en el comportamiento de su esposa antes de desaparecer? En realidad no, respondió Frank después de un momento. Estaba bajo mucha presión y viajaba más, pero Mary dijo que estaba en la fila para un ascenso que reduciría sus viajes y vendría con un puesto y un salario más altos. Una última pregunta, dijo el agente Barnes, tomando notas. ¿Está al tanto de algún cambio reciente en sus finanzas? No, Frank respondió con confianza. Administro nuestras finanzas y no he notado nada inusual. El agente Murray le entregó a Frank su tarjeta. Gracias, señor Parker. Si piensas en otra cosa, por favor llámame. Los agentes se fueron y Frank revisó a sus hijos, que estaban ocupados con la tarea. Son niños fuertes, pensó. Han pasado por muchas cosas y están aguantando bien. Al día siguiente, Frank visitó la sede de IMC para hablar sobre los beneficios de Meredith. El jefe del departamento expresó sus condolencias y le entregó una caja con las pertenencias de Meredith, incluido un retrato familiar. Un especialista revisó la cuenta 401k de Meredith con Frank, revelando que era mucho más alta de lo esperado debido al aumento de las contribuciones. El especialista le aconsejó que transfiriera los fondos a su propia IRA para facilitar la administración. Frank también se enteró del beneficio sustancial del seguro que Meredith había elegido, que le proporcionaría ingresos durante casi 4 años. La compañía de seguros pagará anualmente para minimizar los impuestos, explicó el especialista, dependiendo de recibir el certificado de pase de Meredith. Después de reunirse con los agentes de GBI, Frank confiaba en que llegaría pronto. Aliviado, se dio cuenta de que no necesitaría encontrar un trabajo de inmediato. Gracias, Mary, susurró. Unos días después, mientras Frank preparaba la cena, sonó el timbre de la puerta. El agente especial Murray se quedó allí y le informó que la investigación estaba completa y que se emitió el certificado de fallecimiento. Frank suspiró aliviado. De repente, el grito de pánico de Lori vino desde la parte trasera de la casa. «Papá, ayúdame». Frank corrió a su habitación con el agente Murray siguiéndola. Lori miraba fijamente una gran mancha roja en sus jeans. «Estoy sangrando, papi». Ella lloró. «¿Qué pasó, Lori?», preguntó Frank, horrorizado. El agente Murray intervino. «Déjame manejar esto», dijo con firmeza, empujando a Frank hacia la puerta. «Espera en la sala». Después de 15 minutos de ansiedad, Celia emergió. «Loris bien. Tienes que ir a la tienda y comprar toallas sanitarias».
Consigue el tamaño más pequeño. Pero Lori, Bobby. Frank empezó a protestar. Cuidaré de Lori y se lo explicaré a Bobby. Ve a la tienda y date prisa, insistió ella. En camino. Frank se dio cuenta de que Laurie estaba menstruando. Se regañó a sí mismo por no haberle hablado de crecer. Oh, Mary, te necesito más que nunca, pensó Frank. Cuando llegó a casa, Celia lo recibió en la puerta y tomó el paquete. Lo hiciste bien, papá, dijo sonriendo. Entró en la habitación de Laurie. Después de 30 minutos, Celia reapareció abrazando a Loride. Frank se arrodilló y abrazó a su hija. Cariño, lo siento mucho. Debería haberte hablado de esto antes. Está bien, papá, dijo Laurie. Solo me asusté. Celia me lo explicó todo. Ahora sé qué hacer. Ella tomó la mano de Celia y Frank se dio cuenta de que su hija había hecho una nueva amiga. Se volvió hacia Celia. Gracias. Es bueno que estuvieras aquí. No soy bueno con las chicas. Celia sonrió, pero Bobby interrumpió. ¿Significa esto que no cenaremos esta noche? Me muero de hambre. Lori gritó, pero Frank la contuvo. Bobby, si vuelves a hablar así con tu hermana, te irás a la cama con hambre, advirtió Frank. Ahora ve a lavarte las manos y pon la mesa. Se volvió hacia Celia. Por favor, acompáñenos a cenar. Celia dudó, pero Lori le tiró del brazo. Por favor, Celia, quédate. Celia sonrió y estuvo de acuerdo. En la cena, los niños bombardearon a Celia con preguntas sobre la aplicación de la ley. Frank se divirtió y se sintió aliviado al ver a sus hijos salir de su dolor. Después de la cena, Frank le ofreció café a Celia. ¿Pareces cómodo con los niños? ¿Trabajas con ellos a menudo? Él preguntó. ¿Vengo de una gran familia? 2 hermanos y 3 hermanas. Yo era la mayor, así que era como una segunda mamá, explicó Celia. Por eso sabía qué hacer con Lori. Ayudé a mis hermanas durante la pubertad. Frank sonrió. Me alegro de que estuvieras aquí. No habría sabido cómo calmar a Laurie. La expresión de Celia se volvió seria. ¿Cómo están lidiando con la pérdida de su madre? Frank suspiró. Laurie es muy pegajosa, y Bobby está de mal humor y retraída. No sé si es por la muerte de Mary o por su adolescencia. Celia lo miró con simpatía. Estás haciendo un gran trabajo. Tomará tiempo para todos ustedes. Ella se levantó. Me he entrometido lo suficiente. Me gustaría despedirme de Laurie y Bobby. Abrazó a Laurie, que caminaba con el brazo alrededor de la cintura de Celia. Ella realmente tiene un nuevo amigo, pensó Frank. Unos días después, llegó un paquete para Lori, un elefante rosa de peluche y una nota de Celia. Frank estaba desconcertado por la elección, pero se sorprendió al ver que ocupaba un lugar destacado en la cama de Lori. Supongo que todavía tiene una niña dentro, admitió. Llamó a Celia para agradecerle. Celia estaba complacida y le pidió a Frank que se mantuviera en contacto. Semanas después, la maestra de Bobby llamó para hablar sobre problemas de disciplina. Frank programó una reunión para el día siguiente, pero decidió no decirle a Bobby hasta que supiera más. Mrs. Soldana, la maestra de primaria, le dijo a Frank que el comportamiento de Bobby había empeorado en los últimos meses. Al principio no quise decir nada porque sé que él ha pasado por muchas cosas, explicó la maestra. Pero parece estar empeorando. Está distraído, no hace la tarea y no presta atención en clase. Si esto continúa, sus calificaciones bajarán significativamente. Frank estaba preocupado. ¿Cuánto de esto es solo ser un adolescente? Él preguntó. Es una edad difícil, especialmente para los niños, respondió. Pero creo que la muerte de su madre lo está afectando más de lo que admite. Quizás quieras ver a un psicólogo. Frank le dio las gracias y esperó ansiosamente a que los niños terminaran la clase de gimnasia. Decidido a hablar con Bobby, envió a Lori a su habitación para hacer la tarea y llevó a Bobby al dormitorio principal. Al ver la expresión seria de su padre, Bobby supo que estaba en problemas. Frank relató las preocupaciones de la maestra. ¿Qué está pasando, Bobby? ¿Por qué actúas así? Frank exigió. Solo porque sí, murmuró Bobby. ¿No te importan tus calificaciones?
Frank presionó. En realidad no, respondió Bobby de mal humor. Molesto por la falta de respuesta de su hijo, Frank trató de avergonzarlo. ¿Qué pensaría tu madre? ¿A quién le importa? Ella era una zorra. Bobby gritó enojado. Sorprendido, Frank agarró a su hijo. No hables así de tu madre. ¿Cómo puedes decir eso? Bobby susurró. La vi con otro Mandev. Bobby se desplomó en la cama, sollozando. Frank se sentó a su lado, abrazándolo. Está bien, repitió, tratando de calmarlo. Cuando el llanto de Bobby disminuyó, Frank preguntó gentilmente, dime qué viste. Fue el otoño pasado. Olvidé mi tarea y me escabullí a casa. Escuché a mi mamá entrar y esconderse. Escuché la voz de un hombre. Fueron a tu habitación y cuando miré adentro estaban en la cama. Las palabras de Bobby cayeron y él rompió a llorar de nuevo. ¿Por qué hizo eso, papá? ¿Cómo pudo ser ella tan zorra? Frank se sintió entumecido, pero se centró en consolar a Bobby. A veces la gente comete errores. No significa que no los amemos. Tu madre te quería mucho a ti y a Lori. Recuerda las cosas buenas de ella. Frank habló con Bobby hasta que se calmó, luego lo envió a hacer la tarea. Le pidió a Bobby que no se lo dijera a Laurie, y Bobby se lo prometió. El resto de la noche transcurrió en silencio. Después de que los niños se fueron a la cama, Frank lidió con sus emociones. Al principio quiso negar lo que Bobby había visto, pero sabía que su hijo estaba demasiado molesto como para haberlo malinterpretado. Frank se sintió traicionado. ¿Cómo pudo Mary engañarlo? ¿Quién era el hombre? ¿Cuánto tiempo había estado pasando? Perderla en un accidente aéreo fue difícil, pero darse cuenta de que la perdió mucho antes fue devastador. No pudo dormir esa noche. Al día siguiente, Frank fue al gimnasio, esperando que el ejercicio lo distrajera. Pero mientras estaba en la cinta, sus pensamientos volvieron a la infidelidad de Mary. ¿Cómo pudo hacer eso en nuestra cama? Debió ser uno de esos días. Cuando fui al gimnasio, se dio cuenta de que su rutina habitual le había facilitado la planificación. Si ella planeaba sus reuniones según mi horario. No fue repentino. ¿Con qué frecuencia lo conoció? Su viaje podría haber interferido. Cada pregunta conducía a más miseria. Frank trató de actuar con normalidad con Bobby y Lori, pero él estaba sufriendo. Fue a la farmacia por antiácidos. Como nunca antes había tenido problemas estomacales, no tenía a nadie con quien hablar sobre su descubrimiento. Contárselo a sus padres o a la familia de Meredith los devastaría. Y no quería chismes del vecindario ni compañeros de clase molestando a sus hijos. Se sintió atrapado. Una noche vio la tarjeta de presentación de Celia Murray. Desesperado por compartir sus noticias, la llamó. Celia se alegró de saber de él, pero se preocupó cuando dijo que necesitaba hablar. ¿Lori y Bobby están bien? Ella preguntó. Ellos están bien, pero yo no. ¿Podemos almorzar mañana? Ella estuvo de acuerdo y sugirió un lugar tranquilo cerca de su oficina. Frank se sintió aliviado. Celia estaba esperando en el restaurante. Al ver su rostro angustiado, preguntó por el amor de Dios, Frank, ¿qué pasa? Pediste más información sobre mi esposa, comenzó. Descubrí que Meredith me estaba engañando. Las lágrimas llenaron sus ojos. Celia le cogió las manos. Frank, eso es terrible. Cuéntamelo todo. Relató la reunión de maestros, confrontando la revelación de Bobby y Bobby. Celia escuchó en silencio. Pobre Bobby, dijo. No es de extrañar que tenga dificultades en la escuela. Y con su fallecimiento, él está aún más preocupado. Apretó las manos de Frank. No puedo imaginar por lo que estás pasando. ¿Viste alguna señal? No, respondió él. El marido siempre es el último en saberlo. Nuestra vida de Sec declinó después de su ascenso, pero pensé que se debía a su presión laboral. Ella dijo que las cosas mejorarían, pero eso no sucedió. Él frunció el ceño. No tengo respuestas. ¿Quién era él? ¿Cuánto duró? ¿Planeaba dejarme? ¿Por qué nos hizo esto? Celia volvió a apretar sus manos. Frank, puede que nunca obtengas respuestas con ella afuera. Ya no importa.
Concéntrate en tu familia y en ti mismo. Sé que tienes razón, pero duele. Creo que cuando ella dejó de amarme. No, dijo Celia con firmeza. Meredith se preocupaba profundamente por ti y los niños. Ella consiguió el máximo seguro de vida y llegó al máximo de sus 400K para asegurar su futuro. A ella le importaba. Gracias, Celia. Intentaré recordar eso. Cuando se pusieron de pie para irse, notó que ninguno de los dos había tocado su comida. Supongo que no soy buena compañía para almorzar. No te preocupes, respondió ella. Saltarme una comida o dos probablemente sea bueno para mí. Él la miró y pensó, ella se ve bien para mí. Mantente en contacto, Frank, y avísame si puedo ayudarte. Ella le besó la mejilla y cuando se dio la vuelta, Frank pensó que la veía sonrojarse. De vuelta en casa, Frank se sintió sorprendentemente más ligero. Supongo que realmente necesitaba hablarlo, pensó. El sábado siguiente, mientras limpiaba los escombros de la tormenta en el patio, Frank notó a Lori hablando por teléfono. Le preguntó a Bobby, ¿alguien llamó? No, respondió Bobby. Está hablando con su nueva mejor amiga, Celia. ¿Llama mucho a Celia? ¿Y qué es un femen? Oh, papá, Bobby suspiró. BFF significa mejor amigo para siempre. Laurie levantó la vista y preguntó, papá, ¿podemos llevar a Celia a cenar? Déjame hablar con ella, dijo Frank tomando el teléfono. Hola Celia. ¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche? Ella aceptó rápidamente. Genial. Nos vemos alrededor de las 6:00, dijo Frank volviéndose hacia Lori. Ella viene. Vamos a limpiar para que no piense que vivimos como cerdos. Oh papá, ¿tengo que hacerlo? Bobby se quejó, pero empezó a ordenar. Frank decidió hacer un plato especial de pescado, lo que significaba un viaje al supermercado. Encontró un buen trozo de salmón, recogió postre, una botella de vino y un ramo de flores. Supongo que voy a hacer todo lo posible, pensó. Celia llegó a las 6 y Lori le dio la bienvenida. Incluso Bobby entabló una conversación cortés. Frank se sintió un poco incómodo, pero Celia pareció no darse cuenta. Charló con Lori y exploró su habitación mientras Frank terminaba de cenar. La comida fue un éxito, y Celia bromeó, oh, un hombre que sabe cocinar. Madre, avísame sobre ti. Después de la cena, Celia ayudó con la limpieza. Con los niños ocupados, Frank y Celia llenaron sus copas de vino y se mudaron a la sala de estar. Frank, la cena estuvo maravillosa. Gracias por invitarme. Laurie no me perdonaría si no lo hubiera hecho. Frank se rió. Ella es una chica maravillosa y estás haciendo un gran trabajo, dijo Celia. Entonces su tono cambió. Frank, tengo información confidencial que compartir. Usted sabe que el FBI realizó una investigación de rutina antes de emitir el certificado de fallecimiento de su esposa. No encontramos nada inusual, pero con Oncalley descubrimos algunas rarezas. Estaba en problemas financieros debido a malas inversiones. Frank asintió, recordando lo que Amanda Collier le había dicho. IMC Security encontró irregularidades significativas en el Departamento de Contabilidad del Sureste encabezado por John Collier. Descubrieron un esquema de facturación fraudulento que podría haber malversado millones de IMC, y John Collier parece haberlo autorizado. Pobre Amanda, comentó Frank. Ella no se merecía eso. Pero las revelaciones de Celia provocaron nuevos pensamientos. ¿Pudo Collier haber causado que el accidente cubriera sus huellas? ¿Y si Meredith se entera? ¿Podría estar escondido en algún lado? Frank especuló. Frankenstein dejándose llevar, advirtió Celia. El escenario más probable sigue siendo que el avión se caiga inesperadamente. Exploraremos todas las posibilidades, pero no saques conclusiones precipitadas. ¿Crees que Meredith estuvo involucrada? Preguntó Frank. Es poco probable, respondió Celia. No tenía señales de planear abandonar a su familia. A diferencia de Collier, cuyo matrimonio se estaba desmoronando, las finanzas de Meredith estaban en perfecto orden. Es solo especulación. El único hecho que tenemos es que el avión se estrelló. Frank, prométeme que no compartirás esto. Podría poner en peligro la investigación y mi trabajo, advirtió Celia. Lo entiendo, y lo prometo. ¿Pero por qué decírmelo?
preguntó Frank. Es posible que escuche algo que ayude. Prométeme que me lo dirás de inmediato. Nada de guardabosques solitarios, instó. Lo prometo, respondió Frank. Además, disfruto de nuestras charlas. Celia sonrió, iluminando la habitación. Celia se despidió de Bobby y Lori. Frank notó que Bobby hizo una pausa en su juego para decir buenas noches, un gesto raro. Lori acompañó a Celia hasta la puerta, asegurando la promesa de llamar. Celia besó a Frank en la mejilla antes de irse. «¿Le gustas, papá?», dijo Lori. «Ella también me gusta», respondió Frank, acercando a Lori. Esa noche, Frank se quedó acostado en la cama, pensando en lo que Celia le había dicho e imaginando varios escenarios. «Oh, Mary», pensó. «¿En qué te has metido?». Finalmente cayó en un sueño inquieto una semana después. Mientras navegaba por las noticias deportivas en su computadora, Frank notó el icono de Facebook. Por capricho, hizo clic en él. Frank rara vez usaba Facebook, excepto para monitorear las actividades de sus hijos. Insistió en que Bobby y Lori lo agregaran como amigo y le dieran sus contraseñas, con la esperanza de alentarlos a ser discretos. Al iniciar sesión, Frank vio contenido en su mayoría poco interesante, pero notó una solicitud de amistad de Tom Tamesen, un nombre que no reconoció. No había foto, solo una silueta. Al hacer clic en el nombre, descubrió que la información del extraño solo estaba disponible para amigos. «Oye, Bobby», Frank llamó. «¿Conocemos a un Tom Tamesen?». «No», respondió Bobby. «Ha estado tratando de hacerse amigo de mí durante semanas. Solo borro sus peticiones». Lori se asomó. «Sí, él también trató de hacerse amigo de mí. Él es solo un asqueroso en Facebook». A Frank le preocupaba que una persona desconocida quisiera ponerse en contacto no solo con él, sino también con sus hijos. Él los tranquilizó. «Hiciste lo correcto. Nunca respondas a extraños en línea». Una idea se le ocurrió. «Quizás Celia pueda ayudarnos a averiguar quién es este Tamesen». Él la llamó, y ella respondió cálidamente. «Hola, Frank». «Hola, Celia. ¿Puedes venir? Ha surgido algo extraño y necesito tu ayuda». «Bobby y Lori están bien, ¿verdad?», preguntó ella, preocupada. «Están bien», le aseguró. Ella prometió llegar en 45 minutos. Frank quedó impresionado por su puntualidad y apariencia pulcra. «Te ves genial, Celia. No necesitabas vestirte para nosotros», dijo. «Gracias, Frank». «Quería», respondió ella. Frank llamó a los niños y Bobby inició sesión rápidamente en sus cuentas de Facebook, mostrando las solicitudes de amistad de Tom Tamesen. Celia elogió las habilidades de Bobby y examinó los mensajes, pero no encontró nada útil. «Probablemente sea una estratagema de marketing», les dijo. «Nunca comparta su información con extraños». «¿De acuerdo?». Los niños asintieron solemnemente, tomando en serio sus consejos. Cuando oscureció, Frank sugirió que salieran a cenar e invitó a Celia a unirse. Los niños insistieron ansiosamente, y ella estuvo de acuerdo. Fueron a un restaurante informal donde Celia entabló conversación con los niños. Frank se dio cuenta de que Celia probablemente sabía más sobre sus vidas que Meredith. La animada charla continuó durante la cena y el viaje a casa, y Celia se unió a ellos adentro. Los niños le pidieron a Celia que viera televisión con ellos, pero ella se negó. «Necesito hablar con tu papá». Llevó a Frank a la sala de estar y se puso seria. «No creo que esas solicitudes de Facebook fueran una estratagema de marketing. La oficina tiene alertas sobre estafas de robo de identidad, pero generalmente no se dirigen a los niños. Alguien podría estar tratando de obtener la información de su familia». Frank sintió un escalofrío. «¿Quién podría ser? ¿Qué quieren?». «No lo sé. Esto no se ajusta a ningún modelo de fraude cibernético que haya visto», dijo Celia. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Frank. «Cierra sus cuentas de Facebook. Tal vez mantenerlos fuera de Internet». Ella pensó por un momento. Si tienen cuidado y no se comunican con extraños ni hacen clic en enlaces sospechosos, deberían estar bien. «Pero tengo un amigo en el gobierno federal que podría ayudar. Puede que no encuentre a Tom Tamesen, pero podría rastrear su ubicación. Te llamaré el lunes y te lo haré saber».
Con esas palabras, se levantó y fue a su habitación a darles las buenas noches a los dos niños. Cuando regresó, Frank la acompañó hasta la puerta. Antes de que ella lo abriera, él la abrazó. «Has sido como un ángel de la guarda para nosotros», dijo sinceramente. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Ella lo miró a los ojos por un momento y luego rápidamente lo besó en los labios. «No sé si quiero ser un ángel», dijo guiñando un ojo. «No se divierten mucho». Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su automóvil, dejando a Frank parado allí desconcertado. Fiel a su palabra, Celia llamó a Frank tarde el lunes por la mañana. «¿Conoces a alguien en Palm Beach, Florida?», ella preguntó. «Ni un alma», respondió Frank. «Quienquiera que sea Tom Tamesen, creó su cuenta de Facebook con un código postal que comienza con 334. Entonces él está en algún lugar del condado de Palm Beach», dijo ella. «No puedo imaginar por qué alguien en Palm Beach intentaría contactarnos», dijo Frank. «Pero al menos no está cerca. Eso es tranquilizador». «Estoy de acuerdo», dijo Celia. «Además, hemos estado rastreando muchas estafas en el sur de Florida, así que tal vez este sea realmente un nuevo tipo de estafa en Internet. Solo asegúrate de que Bobby y Lori no tengan nada que ver con estas solicitudes de amistad». «Lo haré, Celia, y gracias. Me siento mucho mejor con todo el asunto. Estoy tan contenta de poder ayudar a Frank». A pesar de lo que le había dicho a Celia, Frank no se tranquilizó en absoluto. Por el contrario, sentía que él y sus hijos estaban bajo un ataque constante. Primero llegó la terrible noticia del fallecimiento de Meredith. Entonces el pobre Bobby confesó que su esposa lo había engañado. Luego se enteró de que Mary podría haber estado involucrada en algunos tratos comerciales fraudulentos antes de su fallecimiento. Y ahora una persona desconocida estaba tratando de obtener información sobre sus hijos. Frank sintió que estaban sitiados y decidió contraatacar. Su primera prioridad era encontrar al enemigo en el condado de Palm Beach y enfrentarlo. Pero ¿cómo pudo hacer eso? Una búsqueda rápida en Internet mostró que el condado tenía una población de 1.3 millones. Buscar a Tom Tamesen sería como buscar una aguja en un pajar. Además, pensó Frank, el nombre fácilmente podría ser falso. La mente ordenada de Frank continuó reflexionando sobre el problema. Entonces se le ocurrió una idea. Si no puedo encontrar a Tamesen, tal vez pueda hacer que él me encuentre a mí. Un plan comenzó a formarse en su mente. Las posibilidades son escasas, admitió, pero es todo lo que tengo. Lo primero que tenía que hacer era sacar a Bobby y Lori del camino. Era casi la hora de las vacaciones de verano, y eso le dio una idea a Frank. Marcó el número de su suegro. «Papá, ¿a ti y a mamá les gustaría que Bobby y Lori vinieran de visita durante una semana? Tendré que go de la ciudad durante ese tiempo, así que serías de gran ayuda». Cuando el abuelo de los niños aceptó felizmente y se resolvieron todos los problemas relacionados con su estadía, Frank colgó el teléfono e inmediatamente llamó a Delta. «Me gustaría reservar un vuelo a Palm Beach». Sus hijos dieron la bienvenida a la noticia de su próxima visita a sus abuelos, pero su entusiasmo disminuyó cuando se enteraron de que su padre no viajaría con ellos. Sería la primera vez que se separarían desde que fallecieron sus madres, y la perspectiva les devolvió el miedo al abandono que habían sentido desde entonces. Frank odiaba causar angustia a los niños, pero sentía que debía hacer lo que pretendía, y logró persuadirlos. Una semana antes de que comenzara su visita, Frank comenzó a tener dudas. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó a sí mismo. Pero a pesar de la incertidumbre, la idea de no hacer nada era peor. Su confusión interna fue interrumpida brevemente por una llamada telefónica de Celia, quien llamó para preguntar cómo estaban él y su familia. Después de unos minutos de conversación, el tono de su voz cambió ligeramente y Frank pensó que sonaba casi tímida. «Me preguntaba si querías reunirte la próxima semana. Hacía tiempo que no te veía a ti y a los niños», dijo con incertidumbre. «Me encantaría hacer eso, Celia, pero llevaré a los niños con sus abuelos. Nos iremos toda la semana». «Oh», ella dijo. «Lo entiendo. Quizás en otro momento». «Me gustaría mucho eso, Celia», dijo seriamente. Frank se sintió mal por mentirle a Celia sobre sus planes, pero se dijo a sí mismo que al menos era parcialmente cierto. Además, estaba seguro de que sabía lo que ella diría si revelaba sus verdaderos planes.
Cuando Frank regresó a casa y llevó a los niños con sus familiares en el pueblo, inmediatamente se sentó frente a la computadora familiar. Una de las razones por las que le pidió a la familia de Meredith que se llevara a sus hijos fue porque sabía que no tenían computadora, por lo que se sentía seguro iniciando sesión en el Facebook de Laurie. Efectivamente, llegó una solicitud de amistad de Tom Tamesen. Frank hizo clic en la opción aceptar y rápidamente recibió la confirmación de que Lori ahora era amiga de este extraño. Si no sale nada de esto, pensó Frank, simplemente lo dejaré de ser amigo más tarde. Luego vino la parte más difícil. Fingiendo ser una niña de 12 años. Estudió los mensajes anteriores de su hija y decidió que podía imitar bastante bien su estilo. Puede que no sea capaz de engañar a sus amigos, admitió para sí mismo, pero espero poder engañar a Tom Tamesen. Decidió que su primera comunicación debería sentar las bases y escribió una breve nota sobre su visita al país. Lori, solo una pequeña noticia para sus amigos, pensó Frank. Nada que despierte las sospechas de los acechadores. Al día siguiente, planeaba tender una trampa. Dios mío, me voy a Florida. Mi mejor amiga Celia se ofreció a llevarme con ella, y mi papá estuvo de acuerdo. Volando mañana. No puedo esperar. Frank decidió llamar a Celia por su nombre de pila, pensando que ni los amigos de Lori ni Tom Tamesen la conocían. Esperaba que a Celia no le importara. Ahora que el anzuelo estaba listo, Frank esperaba poder atraer la atención de los peces. No puedo creer que esté en Palm Beach. Eso es asombroso. Esa noche, Frank pasó el día en la playa. Voy a estar tan bronceada. A la mañana siguiente, publicó otra nota, esperando que se pusiera de moda. Volveré a la playa esta noche. Mañana Siles me llevará de compras a la avenida Ward. Almorzaremos en Tabús Tucula. Tan pronto como apareció la publicación en la página de Loris, Frank se dirigió al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson. Pronto se acomodó en su asiento para el vuelo de 2 horas a Palm Beach. Mirando por la ventana, recordó haber visitado Palm Beach una vez antes. Él y Mary habían conducido por la ciudad de regreso de su luna de miel en Miami Beach, cruzando el puente Lake Worth y viajando por Southern Ocean Boulevard, admirando las mansiones con vista al Atlántico. Después de aterrizar, Frank alquiló un automóvil y condujo hasta el motel en West Palm Beach, donde había reservado una habitación. Había un restaurante de comida rápida al otro lado de la calle, así que tomó un sándwich y un refresco, que comió en la habitación mientras estudiaba un mapa de la ciudad en su computadora portátil. Esperaba estar haciendo lo correcto. Después del desayuno, revisó la página de Facebook de Lori, pero solo encontró algunas respuestas envidiosas de sus compañeros de clase. No esperaba que Tamesen se pusiera en contacto con él, pero esperaba que su expedición de pesca pudiera encontrar algo. Alrededor de las 10:12 de la noche se subió a su automóvil y condujo hacia el este por el puente Royal Park, giró hacia el sur y luego hacia el este nuevamente hasta Ward Avenue. Quería llegar temprano y necesitaba estacionarse en la calle para poder llegar rápidamente si era necesario. Después de rodear la cuadra donde estaba el restaurante varias veces, comenzó a preguntarse si había calculado mal. De repente, un automóvil se detuvo frente a él y pudo ingresar al estacionamiento. Poniendo el taxímetro, caminó por la calle frente al restaurante. Al darse cuenta de un banco a la sombra, se sentó agradecido, se puso la gorra de béisbol y las gafas de sol y sacó una copia del Palm Beach Post, fingiendo leer mientras escaneaba la calle. Mientras se sentaba allí, se dio cuenta de lo endeble que era su plan. No tenía idea de si Tom Tamesen había visto las publicaciones falsas en la página de Facebook de Laurie o aparecería en respuesta. Peor aún, no tenía idea de a quién buscaba. A menos que el hombre misterioso resultara ser John Collier, algo que Frank dudaba, ¿cómo reconocería la amenaza? Todo lo que podía hacer era esperar detectar a un hombre sospechoso y encontrarse cara a cara con él. La calle estaba abarrotada y Frank trató de hacer un seguimiento de todos los transeúntes. El restaurante comenzaba a llenarse y su estómago retumbaba mientras veía entrar a la gente. Se maldijo a sí mismo por no traer un sándwich, pero no se atrevió a dejar su puesto. El tiempo se alargó lentamente, y después de un rato vio que la multitud en el restaurante comenzaba a escasear. Mirando su reloj, se dio cuenta de que había pasado más de 1 hora. «Qué idiota», pensó. «No estaría peor si me quedara en casa y al menos pudiera ver a Celia de nuevo». Mientras observaba pasar a los compradores, una mujer que cruzaba la calle llamó su atención. «Aquí voy de nuevo», pensó Frank, al ver a Mary entre una multitud de extraños. De hecho, la mujer no se parecía en nada a Meredith.
Meredith tenía el cabello castaño hasta los hombros, mientras que esta mujer era rubia con un corte de pelo corto y vestía de manera diferente a todo lo que Meredith usaría. Pero había algo inquietantemente familiar en ella, y mientras continuaba observando, Frank se dio cuenta de que era su forma de andar lo que había desencadenado su reacción. Él se levantó impulsivamente y la siguió. Mirando por la calle, vio que la rubia había llegado a la esquina y estaba tratando de llamar a un taxi. Arriesgando su vida, Frank cruzó corriendo la avenida Worth y se subió a su automóvil. Justo cuando se alejó de la acera, vio a la mujer subirse al asiento trasero del taxi, que corrió por la avenida hacia el Atlántico antes de llegar a Southern Ocean Boulevard. El taxi giró a la izquierda hacia County Road y se dirigió hacia el norte. Frank lo siguió a cierta distancia. Finalmente, vio que el taxi giraba a la izquierda hacia una calle suburbana y continuaba hasta casi llegar a Lake Worth. Frank detuvo el auto en la acera a un campo de fútbol de distancia y observó cómo la mujer pagaba al conductor y entraba a una elegante casa frente al lago. Frank entrecerró los ojos, tratando de mirarla bien. A pesar de su diferente color de cabello y corte, tenía la misma altura y peso que Mary, y mientras caminaba por el sendero hacia la casa, Frank volvió a ser golpeado por su andar. Sentado en el automóvil, Frank recordó de repente un libro que había leído hace mucho tiempo en la historia. Un actor necesitaba un disfraz y se puso guijarros en los zapatos para cambiar su forma de caminar. Si alguien me ve, dijo el actor, dirá, se parece a ese tipo, pero no es el porque caminaré de manera diferente. También funciona al revés, pensó Frank. Recordando el libro, se aseguró de que acababa de ver a su difunta esposa. Conteniendo su creciente ira, corrió calle abajo y caminó hacia la puerta. Tocó el timbre y se cruzó de brazos, esperando. La mujer abrió la puerta, con cara de perplejidad. Luego hizo una doble toma y gritó, «Frank, ¿qué estás haciendo aquí?» «Hola, Mary. Divertido conocerte aquí», dijo sarcásticamente. Después de un momento de vacilación, ella extendió los brazos para abrazarlo, pero él rápidamente levantó las manos para detenerla. «No me toques». Él gruñó. Entonces, incapaz de contener más su ira, gritó, «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejar a Bobby y Lori?» Meredith lanzó una mirada ansiosa afuera, lo agarró del brazo y lo arrastró a la casa, cerrando la puerta detrás de ella. «Lo hice todo por ti, cariño. Para ti y los niños», instó. «Tienes que creerme. Era la única salida». «¿De qué demonios estás hablando?», exigió a Frank acaloradamente. «Estás perdiendo el punto. Nada de esto tiene sentido». «Siéntate, pequeña», ella la persuadió. «Tienes que dejarme explicarlo todo». Ella seguía hablando en voz alta y se frotaba las manos nerviosamente, se sentó y lo instó a seguir. Cuando Frank se sentó, una calma helada descendió sobre él. «De acuerdo, Mary, te estoy escuchando. Estuve tan cerca de eso, cariño. Tenía un gran trabajo codiciado en el bolsillo. Pero entonces la maldita economía se hundió. Sabía que si podía sacar un poco más de provecho de la inversión en la región, la economía se recuperaría y se aseguraría el ascenso». Ella sonrió suplicante y le tendió las palmas de las manos. «Una vez que consiguiera este trabajo, estaríamos en la calle fácil. No te preocupes por pagar la universidad para los niños. No te preocupes por la jubilación. No te preocupes nunca más». Frank apenas pudo contenerse. ¿Se trataba de dinero y de tu puesto en la empresa? Las manos de Meredith descansaron de nuevo en su regazo. «Entonces John Collier», dijo Frank sombríamente. «Sí», continuó, sin captar su estado de ánimo. «Lo has conocido. De todos modos, él y yo descubrimos una manera de mover algunas ventas de nuestras cuentas más grandes. Sabíamos que aparecerían eventualmente. Acabamos de reservarlos a principios del trimestre actual». Todas las demás regiones informaron una disminución significativa en las ventas, y tuvimos un aumento significativo. La corporación estaba encantada. «Ganamos los bonos más grandes que la compañía haya pagado», dijo con orgullo. Entonces la sonrisa se deslizó de su rostro como un trapo cayendo al suelo. Pero la economía estaba empeorando, no mejorando. Y cuando John me dijo que eventualmente todo saldría a la luz, supe que teníamos que hacer algo al respecto. Necesitábamos mucho dinero para lograrlo, así que John creó una cuenta ficticia de proveedor y comenzó a enviar facturas falsas a IMC. Son tan descuidados y derrochadores allí que ni siquiera se dieron cuenta.
¿Entonces estabas planeando fingir tu fallecimiento en un accidente aéreo para cubrir tus huellas?, preguntó Frank. Así es, niña, dijo, como si Frank fuera su alumno estrella. Con suficiente dinero, no es difícil conseguir que alguien deje una lancha Zodiac con señal GPS en el Caribe. Simplemente nos enfocamos en la señal y aterrizamos justo al lado. ¿Entonces todo esto fue solo una forma de robar mucho dinero y abandonar a la familia?, preguntó Frank amargamente. No, cariño, ella protestó. Eso no es todo. Sabía que tendría que perderme de vista por un tiempo, pero me aseguré de que tú y los niños estuvieran bien. Contraté un seguro de vida y puse todo lo que pude en mi 401k para que ustedes tuvieran mucho dinero, dijo con orgullo. ¿Y pensaste que tener suficiente dinero compensaría la pérdida de mi esposa y la madre de nuestros hijos? Esta vez ella hirió su amargura. No, cariño, no. No lo entiendes. Iba a volver por ti. Tan pronto como las cosas se calmaron. Iba a contactarte. Podríamos ir a un lugar seguro, cariño. Podríamos estar juntos. Mientras hablaba, sus ojos seguían corriendo por la habitación. Frank la miró con una mirada pétrea. Solo te falta una cosa, dijo con voz uniforme. ¿Qué pasa, cariño?, ella preguntó. Te olvidaste de divertirte con Ion Collier, dijo. Al principio estaba asustada, pero luego se puso de pie y le tendió los brazos. No, cariño, no fue así. Ion y yo acabamos de trabajar juntos. Nunca fuimos más que compañeros de trabajo. No me mientas, Meredith, Frank respondió bruscamente. Bobby los vio a los dos juntos en nuestro dormitorio. Ella suspiró. Dios, ¿Bobby nos vio? Oh, eso es horrible. Un sollozo se le quedó atrapado en la garganta, pero luego volvió en sí y se enderezó de nuevo. Fue solo una vez, cariño. Dijo que no me ayudaría a menos que me entregara a él. Pero fue solo una vez. Lo juro. Frank se levantó, ignorándola. Miró a su alrededor. Sal, Ion, dijo en voz alta. Sé que estás aquí en alguna parte. Meredith continuó gimiendo. No, cariño, soy solo yo. Fue solo una vez. Pero apenas había continuado, John Callie apareció del dormitorio. Llevaba una bata y tenía las manos en los bolsillos. Despídete, Mary. Él lo sabe, murmuró Callie, aunque supuso que vivían juntos. Escuchar a Callie usar el nombre favorito de su esposa hizo que Frank se estremeciera de dolor. Meredith empezó a llorar. Debe habernos encontrado a través de Facebook, refunfuñó Collier. Te lo advertí, pero tenías que revisar a tus dos hijos. Entonces su tono cambió a frío y duro. Pero eso no importa ahora. Tenemos que salir de aquí. Se volvió hacia Frank y sacó un rifle automático del bolsillo de su bata, apuntándolo a Frank. En cuanto a ti, chico brillante, eres el único que sabe que seguimos vivos. No, John, no. Gritó Meredith, pero Callie la ignoró. Parece que tus hijos van a perder no solo a su papá, sino también a su mamá, dijo entre risas, levantando su arma hacia Frank. Yo no haría eso si fuera tú, vino una voz desde el pasillo. Los tres se dieron la vuelta asombrados y vieron aparecer a Celia Murray sosteniendo una automática Smith & Wesson en la garganta de Callie. Antes de que Callie pudiera reaccionar, una segunda voz vino detrás de él. Suelta el arma, Collier. Se acabó. El agente especial Harold Barnes salió de la cocina, su arma también apuntó a Collier. El exjefe del departamento de contabilidad miró a los dos agentes con hostilidad, pero luego sus hombros se desplomaron. Dejó caer el arma sobre la alfombra y levantó lentamente las manos mientras Barnes lo sostenía a punta. Celia se movió rápidamente detrás del hombre hosco, torció uno de sus brazos detrás de su espalda y le puso esposas alrededor de la muñeca. Luego aseguró el otro brazo con la segunda esposas. Después de contener a Collier, hizo lo mismo con Meredith. Mientras los dos yacían en el suelo, Barnes llamó al departamento de policía de Palm Beach por su teléfono celular. Una segunda llamada fue a la oficina local del FBI poco después. La casa estaba abarrotada de policías uniformados y vestidos de civil. Frank se quedó atrás, mirando estupefacto lo que estaba sucediendo. Mientras se llevaban a los fugitivos, Frank los examinó a ambos. Collier murmuraba para sí mismo y Meredith lloraba.
Ninguno de los dos miró en la dirección de Frank cuando se marcharon. Celia se acercó a Barnes, lo abrazó y lo besó en la mejilla. Gracias por venir conmigo, socio. Te tengo una gran deuda de gratitud. El agente senior sonrió. No, no me debes nada. Resolver este caso se reflejará muy bien en nuestros asuntos personales. Cuando Barnes se fue, Celia finalmente miró a Frank. Para su asombro, ella se acercó a él, le puso los brazos alrededor del cuello y sollozó. Gran idiota. No vuelvas a hacerme eso. Podrías haberte eliminado a ti mismo. Él la abrazó con fuerza hasta que su llanto disminuyó. Luego la apartó lo suficiente como para mirarla a la cara. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Ella sonrió entre lágrimas. Laurie me llamó para charlar. Cuando ella me dijo que no estabas con ellos en la casa de sus abuelos, sospeché que ibas a hacer algo estúpido y comencé a hacer averiguaciones. Cuando vi sus publicaciones en Facebook, llamé a la aerolínea y descubrí que habías reservado un vuelo a Palm Beach. Convencí a Harold para que viniera conmigo, y te hemos estado siguiendo desde temprano en la mañana. Ella sacudió la cabeza. Casi te perdemos cuando te fuiste después de ese taxi. Pero Harold adivinó en qué dirección giraste y tenía razón. Frank la apretó aún más contra él. Supongo que realmente eres mi ángel de la guarda, dijo y la besó. 2 años después, Frank se apretó más el cuello del abrigo. La humedad era alta, como siempre, y el viento de Puget Sound era frío y húmedo. Aún así, pensó Frank, se siente bien estar aquí. Los últimos 2 años habían sido difíciles en muchos sentidos. Descubrir que su esposa estaba viva fue un terrible shock para Frank. Pero las consecuencias fueron aún peores para Bobby y Lori. Su juicio y condena por numerosos cargos penales solo aumentaron el dolor de la familia. Durante el inevitable frenesí mediático que rodeó el arresto y el juicio, Frank temió que sus hijos no sobrevivieran. El divorcio fue una mera formalidad. Legalmente, Meredith ya no podía estar muerta, pero pasaría los siguientes 12 años de su vida en la prisión estatal de Arendelle. La Corporación de Marketing Internacional exigió que Frank devolviera no solo la póliza de seguro de vida de Meredith, sino también la mayor parte de su 401k, ya que estaba financiada con bonificaciones no devengadas. Como parte inocente, Frank pudo haber tenido una razón para quedarse con algunos de los fondos, pero no quería tener nada que ver con ninguna parte del dinero de su exesposa. En cambio, buscó trabajo con urgencia ya que los ahorros de su familia estaban casi agotados. La oferta que recibió de una gran empresa aeroespacial era codiciada no solo porque mantendría a su familia, sino también porque significaba mudarse por todo el país. Había demasiados recordatorios de Meredith en Atlanta, y demasiadas preguntas de amigos y otras personas que él y sus hijos no pudieron responder. Encontrar un nuevo lugar para vivir y trabajar parecía la mejor solución para todos ellos. Frank no quería abandonar el estado donde él y sus hijos nacieron, pero estaba listo para abrazar el noroeste del Pacífico y comenzar una nueva vida. Tuvieron la suerte de vender la casa en Atlanta y comprar una bonita casa, aunque un poco más pequeña, en Seattle. Meredith siempre había querido vivir en una casa lujosa, y Frank estaba feliz con algo más acogedor. A los niños también parecía gustarles, y ya estaban haciendo amigos en la nueva escuela. Entró desde la terraza y buscó las llaves de su auto. Al encontrarlos, asomó la cabeza a la cocina para buscar a su esposa. Vamos, Ángel, vamos a buscar a nuestros hijos. Celia le sonrió feliz.